hablan soledad y dolor al mismo tiempo. Job, ya saben ustedes que tiene una serie de imprecaciones, de dolores. Habla de que se quedó sin nada y además enfermo, porque antes que el pan viene mi suspiro. Y esta frase que creo que es insuperable cuando uno está enfermo y la noche se hace interminable esperando que venga el día y a ver si uno puede sobrevivir. La frase que dice Job: y mide mi corazón la noche, y mide mi corazón la noche. Son hermosísimos y dolorosísimos, y mi tiempo, mis años se fueron como la lanzadera del tejedor. Y antes, maldito sea el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, malditas las piernas que me tomaron cuando salía yo del vientre materno. ¿Por qué no estaré yo bajo tierra donde están todos los que son felices? Y así, un dolor. No está tan solo en apariencia porque tiene allí a 3 amigos, Bildad, Elifaz y Zofir, pero Zofir, como si no los tuviera porque le dicen tonterías consolándolo. Acuérdense que esto también ustedes pueden constatarlo en un velorio. Consuélense, comadrita, se le murió su hijo. Pero para allá vamos todos, solo se nos adelantó, chicos. Eso, más o menos eso, es como consuela el trío a Job. Y él polemiza con ellos, pero estos son tercos. Y desde la tranquilidad, desde la seguridad, desde la carencia de dolor, qué bonito es dar consejos a quien está abatido. Ahí hay dolor, hay soledad, está solo, ya no tiene sus hijos, ya no tiene nada, ya no tiene ni su salud. Es una soledad viva, un dolor absoluto. Y el propio Filoctetes, imagínense, esto le ocurre simbólicamente a todo idealista. El idealista no es como los demás, y a hacerlo a un lado. Ya vimos aquí muchas veces lo que es la racionalización, y eso explica clarísimamente lo que le ocurre simbólicamente a Filoctetes. El hombre es mordido por una víbora y se le hace una llaga a la pierna, y la pierna hiede. Y hay un perverso, asqueroso, humanísimo, que yo admiro por cochino, porque fue uno de los que escribieron El Príncipe de Maquiavelo, hagan de cuenta, Odiseo, que algunos conocen por Ulises. Odiseo, que es una porquería magnífica. Cuando se necesita ser cochino, lo es. Cuando se necesita engrandecerse, lo es. Ese tipo es humano, los demás son héroes. Ese es héroe y es humano, es una porquería. Allí fue una porquería y dijo: a este que le huele el pie por la llaga, hay que dejarlo en una isla desierta, que se muera. Pero él había recibido de Heracles las flechas y el arco, porque Filoctetes lo ayudó a morir, estaba agonizando horrible Heracles por una mujer. Pues claro, dale, anda. La mujer de Yanira, que era su esposa, nomás porque le ponía los cuernos. Total, le produce una agonía terrible, nadie quiere auxiliarlo a morir. Allí ya se adelantaron con la eutanasia. Filoctetes dice: yo te ayudo. Hizo una gran lumbrada y allí dejó ir a Heracles. Él
se alivió de eso y se cambió al Olimpo. Bueno, en agradecimiento le dio el arco y las flechas. Eran infalibles a tiro por viaje, porque él en la isla desierta, solo y su alma, y luego con un pie arrastrándolo con las flechas y el arco, podía mantenerse, podía sustentarse, nada más. Y tenía tal dolor que por el olor malo y por los gritos que arrojaba por el dolor que tenía, Odiseo dijo: no podemos cargar con este, y lo deja en una isla desierta, solo absolutamente. Carga con la soledad, carga con el dolorón, y se queja, y allí pues no molesta a nadie. La tremenda escena es de Odiseo, cuando supo por un adivino, se llamaba Heleno, otros dicen Heleno, que solamente caería Troya con las flechas de este hombre. Dijo: vamos a rescatar no a él, sino su arco y sus flechas. Allí viene un proceso perverso, humanamente perverso y perversamente humano, y eso es lo que vamos a ver dentro de poco. Pero ahí está la soledad. En el primer relato hay otra soledad. Primero, a la orilla del mar, en un ambiente y en un tiempo como este de primavera, unas yeguas que están rebosantes de vida, que andan corriendo en estampida y parece que van a volar. Y luego una tragedia pequeñita, grandiosa, que van ustedes a ver. Es de un autor grande, para mí es uno de los grandes que se llama Salarrué. Se llama Salvador Salazar Arrué, pero medio coqueto el hombre, se puso Salarrué. Pero es muy grande. El hombre traduce lo pequeñito de los humanos, tragedias mínimas que hace grandiosas, y él se involucra y no se nota que es todo un autor escribiendo sobre cipotes, o sea, niños, sobre gente del campo. No, él es parte, ahí está la maravilla de ese escritor, es parte de ese ambiente. Y cuando les he hablado de esto, les agrego la diferencia de un tipo que traigo atravesado cuando lo escucho aquí, que desde su altura habla de los intitos. Dos, uno en Jalisco que se llama Ramón Rubí, el callado dolor de los tzotziles, ándale, y empieza a hablar de los pobrecitos tzotziles. Y otro de aquí, Rojas González, sobreactuadísimo y sobrevaloradísimo, que tiene hasta películas, pero hablan desde arriba de esos pobres indígenas. No, Salarrué los tiene a un lado, con él, no sé cómo hace de la maravilla, digo, se logra a base de una destreza enorme. Aquí, después de las yeguas desbocadas de pura vitalidad, está una pequeña, enorme tragedia. Y luego el dolor de la protagonista con su marido agónico. Entonces se conjugan en estos dos relatos no extensos el dolor y la soledad. Y hablando de dolor, puede uno pensar en una mujer, una madre que era muy feliz, hija de Tántalo, el que estaba atado en un lago, quería beber y bajaba el agua,
quería comerse la fruta y la fruta encarecía por culpa de Peña y todo esto, y estaba muerto de hambre. Eso era Tántalo. Su hija se llamaba Níobe y había tenido muchos hijos. Níobe es sujeto de muchas historias. En una es hija de estos señores, en otra de estos, en otra tuvo tantos hijos. Hasta 20 dicen que tuvo, otros dicen que 14, de los mitólogos, o más bien de los que hicieron la mitología. Entonces es muy movediza la figura de Níobe, pero lo importante es esto: tanto dolor tuvo a la hora de la muerte, le voy a decir de quién o de quiénes, que el dolor la convirtió en roca. Y existe todavía, por supuesto existe como mito, ella de dolor se convierte en roca y está llorando, tiene siglos llorando. Es una roca de mármol con lloraderos naturales. Esto ya lo expliqué, ya es obvio saberlo, pero ahí está Níobe llorando porque presumió contra Leto, una que había sido su amiga, las dos estaban juntas, pero Leto tuvo 2 hijos. ¿Pero qué hijos? Apolo y Artemisa. Si les digo que es la Diana cazadora, ya se aburró la cosa. Esta Diana cazadora no vale nada, pero como Artemisa, aquella diosa de la agricultura, sí vale mucho. Entonces, Artemisa y Apolo son hijas de Leto, otros le llaman Letona. Y Níobe empezó a alardear con Leto: yo tengo 20 hijos y tú nomás 2, yo tengo 20, hasta que fastidió a los dioses por un pecado. ¿Se acuerdan cómo se llama ese pecado que aquí hemos tratado mucho? Tenía su taller de lectura Bolívar. A los varios años que preguntaba esto y no le sabían decir, dijo: hemos arado en el mar. Bolívar. Bueno, se llama ibris, pecado de soberbia, pecado de arrogancia. Y ese pecado, ibris, siempre tiene castigo, porque va contra los dioses. Entonces, el castigo contra Níobe fue Apolo por una parte y Artemisa por otra. Con sus flechas empezaron a matar hijo, hija de Níobe, y ella mirando aquello. Ella mirando cómo uno a uno se los iban matando los dioses, Artemisa y Apolo. Un dolor tal que del puro dolor la convirtió en roca, que llora todo el tiempo. Solamente se salvaron un niño, más bien un hijo y una hija. El hijo porque había realizado un sacrificio a los dioses, y la hija porque empalideció tanto que quedó muerta, pálida, sin sangre, por el dolor. Y como les digo, el dolor hizo que Níobe se convirtiera en roca de mármol y estuviera llorando todo el tiempo. En otro sentido, y guardando miles de distancias, más o menos es el tema del segundo de los relatos, el de Salarrué, el salvadoreño, que por cierto en El Salvador han castigado a su mandatario. Allí la justicia... ¿Por qué me calla? Ahí la justicia se ha aplicado como en Guatemala, como en Perú, como en Honduras, como en Argentina, también en México. Eso es imposible. Dice: el llano
voy a decirlo como aquí, con las palabras de aquí, al fin que se nota, se entiende. La palazón de palos. La palazón se bañaba alegre y desnuda en el viento. El sol era mareño, ya saben de mar. El sol era mareño en la mañana azul. La basura iba y venía arrastrada por las mecidas del aire. Hojas que rodeaban como caracoles, polvo como espuma sucia en aquella marea. Los charcos en medio del camino barrioso y barrido se secaban dejando prieta la tierra y blandita como para meter el pie. Un ruidal de ramadas llenaba la costa entera, desde aquí, que era verdeante, hasta allá lejos, que era azul. También las yeguas sintieron de entrar al viento en su alegrón y se echaron a correr por el llano. A la par de las yeguas de viento iban las yeguas de sangre, atropellándose unas con otras, soplando las narices valientes, la crin al cielo y el casco al suelo, patacán, patacán, patacán. Dejaban fumazón en la huella, dejaban fumazón en la fuella como si quemaran su libertad. Paraban su desboco cuando ya no sentían el suelo por miedo al vuelco desconocido. El heroísmo es un exceso de vida que puede a veces producir la muerte. A ratos el norte ponía, oigan qué belleza, a ratos el norte ponía damiselas de polvo bailando vertiginosamente por las veredas, bailando en puntas y cogiendo al paso mantos de nube para enrollarse girámbulas, los remolinos para enrollarse girámbulas. Venía el chuchito perdido arrastrando una larga pita por el camino. Era negro, lagartijo, encogido y despavorido. Echaba las orejas hacia atrás, la cola entre las patas. Un vivo amarillo de espanto le rodeaba los ojos polvosos. En aquella anchísima soledad, en aquella anchísima soledad, ensordecida por el viento, era como un dolor extraviado. La fuerza del oleaje lo hacía tambalearse. Se paraba y ponía vanos empeños en amarrar el cabo del olfato. Volvía tímido la cabeza para mirar cuán solo estaba. Entonces su grito lastimero hacía un rasguño en el viento. Volvía atrás con igual premura, mirando al andar hacia el cielo como si nadara. La pita suelta lo seguía dócil, marcando un surco en el polvo por un instante. Era como un amor náufrago. Buscaba al amo perdido en el ventarrón. A lo lejos, como un punto negro en la explanada, iba nadando hacia lo incierto. Aquella cosa tan mísera bajo el furor del cielo era un dolor grandioso. Ahora, entre madejas de polvo y cáscaras doradas, apoyado al tantello en el palo y al tantello la mano en el cielo, el viejo ciego topó a una alambrada y llamó ya sin esperanza: Mirto, Mirto. ¿Se dan cuenta? Por allá el chuchito buscando a su amo a lo lejos. Aquí el amo buscando a su chuchito a lo lejos. Ya llegó a la alambrada, ya sin esperanza. Mirto, Mirto. Imaginen ustedes, pues es una pequeña tragedia. El perrito quedarse sin dueño. ¿Y qué hacer? El dueño, el ciego, quedarse sin su guía. Pero más allá de eso tiene que haber habido mucho de ternura, de amor, de cercanía, de auxilio entre los dos. Si no, no se estarían buscando uno y el otro.
Eso es soledad, eso es dolor, y no es más que, en apariencia, la pérdida de un perrito para el amo y de un amo para el perrito. Me parece que es captar la soledad y el dolor y el no saber ya qué hacer. Pero aquí cuando menos, pues el último caso, pedir limosna sentado en la banqueta, no sé, pero piensen en Filoctetes, solamente con sus armas. Y ahí la tragedia está en relación a las armas. El otro, el dolor, por eso les hablo de Níobe, el dolor de una persona ante la muerte del marido. No la muerte, perdón. Creyó que una aguja le perdonó. Vean la diferencia. Aquí tiene todas los recursos de la retórica. Es un relato tradicional. Acá no, acá es muy regional, no solo en su estilo, sino en su lenguaje, y muy emotivo. Aquí es un dolor seco. Creyó que una aguja le perforaba los oídos al percibir el gemido repentino, desvaneciendo la frágil quietud de la casa, haciéndole tomar conciencia de que él aún estaba allí, petrificado en la cama que compartían desde hacía 43 años, solo capaz de efectuar esos esporádicos y lacerantes sonidos, no solo para exteriorizar el dolor y dar un fugaz signo de vida, sino también para recordarle, en el vigor de una feroz puñalada, que debía cumplir la tarea de cuidarlo. Una obligación asumida por imperio del amor, de la feliz y armónica convivencia de tanto tiempo, de la íntima necesidad de tenerlo cerca y negarse a la imperiosa y cruel decisión de confinarlo a la pieza de un hospital a merced de manos extrañas y sin duda indiferentes, desde hacía 9 meses, cuando el diagnóstico resultó incuestionable. Así es el estilo cortante, desde hacía 9 meses, cuando el diagnóstico resultó incuestionable. No supo cuánto tiempo permaneció rígida, desprovista de voluntad o deseo para realizar cualquier gesto, hasta aferrar una de las canillas del agua y abrirla, ansiosa y con brusca violencia, para que la irrupción del agua cada vez más fría tuviese la virtud de despejarla. Cuando ya no pudo contener el temblor, cerró las canillas. Será muy rápido, le aseguró. Sí, será muy rápido. Le aseguró que no sentirá ningún dolor. Fíjense ustedes, el médico. Le aseguró que no sentirá ningún dolor. Mientras se refregaba la toalla para devolverse el calor a su cuerpo, se vio acosada de nuevo por las palabras del doctor Paniza, curvado el cuerpo, la mirada sin brillo, la ropa arrugada y bastante sucia. Le entregó un pequeño frasco. No puede seguir así, Aurora. Se lo digo como amigo más que como médico. Si no quiere internarlo y dejar que otras personas se ocupen de él, tal vez lo mejor es buscar otra alternativa. Y antes de efectuar un gesto o pronunciar una palabra, había llegado a un punto en el que parecía incapaz de cualquier reacción por obra del agotamiento o la desesperanza o una invencible apatía. Le colocó el doctor un frasco en una mano y por unos segundos, sin duda para evitar el rechazo,
la obligó a mantenerla fuertemente cerrada. Piénselo, es una decisión que debe tomar. Y desde entonces, ante el dilema más intrincado, se debatió sin tregua entre el desconcierto, la duda y un ineludible acceso de culpa, la eutanasia. Abandonó el baño sin vestirse, no por una premura impuesta por el desgarrante clamor, sino por el desdén sobre todo lo referido a su arreglo personal. El hecho de vivir abroquelada en la casa la libraba de miradas indiscretas. Junto a la puerta del dormitorio se detuvo. Necesitó apoyarse en el marco, algo mareada y sin fuerzas para dar un paso más, vulnerada por la habitual pero ya intolerable visión ofrecida por él, los brazos moviéndose en gestos distorsionados, la cabeza hundida en la almohada, un hilo de saliva escurriéndole por la boca desdentada, el quejido monocorde quebrado de tanto en tanto por gritos lacerantes. Sí, ahora soy la única que puede acabar con esto. Sobrecogida por la responsabilidad impuesta por la sugerencia del doctor Paniza, no lograba desechar los escrúpulos, sobre todo porque se había impuesto el propósito de preservar, sin el frenesí de la pasión y tratando de eludir los estragos de la enfermedad, a través de una caricia, algún beso fugaz o la mera compañía, un hálito del amor que habían compartido durante tanto tiempo. Pero ya le resultaba difícil lograrlo, minada por el cansancio, invencible, visceral, quitándole el afán para seguir luchando o alentar un furtivo soplo de esperanza, incapaz de superar el instintivo rechazo de acostarse con él, pues la cama había dejado de ser el preciado territorio donde encontraron siempre el modo no solo de obtener una necesaria tregua o reposo a la jornada diaria, sino más bien para prodigarse las confidencias que alimentaban el clima de intimidad, urdir proyectos y sobre todo, cuando la ausencia de hijos hizo crecer el sentido del desamparo, relegar por algunos momentos en la embriaguez del placer el asedio a la temible soledad. Por eso las últimas noches se limitó a permanecer recostada en un sofá, sin ánimos o energías para hacer otra cosa que observar en una casi alucinada vigilia al hombre que, apresado por el dolor excluyente, ya no la reconocía, ni podía responder a cualquiera de sus requerimientos. La única salida tal vez no tenga sentido desear o esperar otra cosa. De pronto creyó vislumbrar una luz esclarecedora. Dio unos pasos hacia la pequeña mesa atiborrada de cajas y frascos de remedios. A lo largo de los meses llegaron a resultarle tan familiares que sabía de memoria el grado de eficiencia y el momento de utilizarlos. Oigan el final. Sin vacilar, aferró el último frasco que le había dado el doctor Paniza. Sí, apenas un sueño, y lo que iba a tener, sí, apenas un sueño, profundo, liberador. Desenroscó la tapa y vertió el líquido en un vaso. Después, sosteniéndolo con las dos manos en un gesto de extremo cuidado, temiendo que se le cayera, se dio vuelta y caminó hacia la cama.
Por unos segundos observó el cuerpo tembloroso y jadeante entre las cobijas desordenadas. Entonces llevó el vaso a los labios y bebió el líquido marrón de un solo trago. No se imaginaría uno que en lugar de dárselo, y esto sería la piadosa eutanasia, prefirió tomarlo ella. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo sería? El ser humano en tantos sentidos es impredecible. O cobardía, o valentía, o amor, o falta de él. Ella prefirió tomar ese veneno y allí quedó el dolor, la soledad, caramba. Y con eso, este es un poeta chiapaneco, como ese magnífico poema que nos leyó Ricardo. Qué hermosura, es un banco, una banca, pero qué banca. Este del chiapaneco Sabines. En los ojos abiertos de los muertos, qué fulgor extraño, qué humedad ligera, tapiz de aire en la pupila inmóvil, velo de sombra, luz tierna. En los ojos de los amantes muertos, el amor vela. Los ojos son como una puerta infranqueable, codiciada, entreabierta. ¿Por qué la muerte prolonga a los amantes? Los encierra en un mutismo como de tierra. ¿Qué es el misterio de esa luz que llora en el agua del ojo? En esa enferma superficie de vidrio que tiembla, ángeles custodios les recogen la cabeza. Murieron en su mirada, murieron de sus propias venas. Los ojos parecen piedras, piedras dejadas en el rostro por una mano ciega. El misterio los lleva. ¡Qué magia! ¡Qué dulzura en el sarcófago de aire que los encierra! Estos son los dos relatos y el poema que, como les digo, se refiere al dolor, a la soledad. Son los dos achaques máximos que tenemos nosotros. Acuérdense lo que Robinson Crusoe pues sufrió muchas peripecias para lograr tener una choza, para lograr tener una empalizada, para lograr conseguir su alimentación con los animales salvajes y demás. Pero lo único que echaba de menos y fue su felicidad cuando tuvo a alguien, en este caso Viernes, porque en Viernes llegó el indígena, el nativo, fue la fiesta, podía hablar, podía comunicarse, ya no había soledad, ya había dos que se volcaban sus experiencias, sus impresiones, sus sentimientos, sus pensamientos todos, cuando ya hay alguien con quien hablar. Hay una frase en inglés que muchas veces los poetas y los novelistas utilizan de una manera compulsiva: talk to me, habla conmigo, háblame. Y eso es para romper la soledad. Por una parte eso, y por otra el dolor. Es la reacción de esta mujer. El doctor amigo le da una medicina para que terminen los sufrimientos del agónico, y al tener ya en las manos aquel remedio, prefiere beberlo y allí termina todo. Caramba, situaciones límites, situaciones difíciles. Esto es toda una tragedia, pero caramba, por allá tan lejos el perrito y acá
el ciego diciendo, Mirto, Mirto, ya sin esperanza. Todo esto, pues es lo humano que se descascara para que uno vea hasta dónde llegan esos dos sentimientos, la soledad y el dolor. Dentro de poco empezamos a ver a Filoctetes y lo que es la tragedia griega. Tenemos tres grandes cumbres, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y otra cumbre ya por acá cerca, que es Job, el de la Biblia. Son los máximos, y luego ya está el Rey Lear de Shakespeare, las tragedias máximas. Acuérdense que el drama del héroe viene de el enfrentamiento con una decisión. Aquí hay una película que prácticamente nadie conoce y que los estudiosos han visto lo obvio. Hay allí la almendra de la tragedia. La película se llama El compadre Mendoza y la tragedia está en decir, hago esto, perjudico todo esto, pero si hago todo esto lo que perjudico es esto otro. El decidir, el cargar con el peso de una libertad que nos aplasta, esa es la semilla, ese es el margen, ese es el principio de la tragedia. Y esa está presente en Eurípides, en Sófocles, en Esquilo, en Job y en cuantas de la literatura moderna, comenzando con el Rey Lear, y estoy pensando alguna otra en donde se tiene que decidir, hago esto y voy a perjudicar todo lo demás, o esto otro, en fin, y eso sigue siendo. Hubo un fulano que se paró frente a una situación crítica y dijo, como Héctor el de Troya, si me quedo aquí, nadie me mata. Es más, si de aquí me voy para Mérida, voy a sobrevivir con Andrómaca, mi mujer, y con los hijos. Pero si bajo a pelear con Patroclo y luego con Héctor, voy a perder la vida y voy a dejar viuda a mi mujer y huérfanos a mis hijos. ¿Qué hago? Y el tipo dijo, sé lo que tengo que hacer y voy a perder la vida. Y baja Héctor a pelear con Aquiles, pues ¿quién puede con él? Y mueren. Ese es, como les digo, el principio de la tragedia. Hoy, hace poco, un policía, si me voy a mi casa en paz, vivo en París, todo lo demás, todo lo que eso significa, pero si hago lo que debo hacer, irme de rehén para que suelten a esta mujer y quedarme yo, y se mueren, y ahorita lo están honrando como un héroe perfecto. Ahí está la tragedia. O me quedo seguro en mi casa o hago mi deber. Esto es grandioso, pero más grandioso, y esto es enorme, lo escribió Sófocles, que era un misógino y un machito, traía credencial de lector en México, era un macho Sófocles, pero escribe Antígona. Y Antígona también, puesta en situación de salvarse, estaba enamorada, iba a ser la nuera de Creonte, o Creonte es igual, iba a ser la nuera de él, todo en paz, pero tenía a su hermano muerto
al que tenían que sepultar o quedaría 100 años a la orilla en el inframundo, a la orilla del río Cosito, muerta de sed, de sangre, muerto de sed. Entonces tengo que hacer mi deber. Y le dijo Creón, lo sepultas y yo te sepulto viva. Ella dice, pues, ¿dónde está el problema? Yo hago mi deber, tú haces el tuyo. Yo obedezco a las leyes de Dios. Bueno, dijo de la naturaleza, de los dioses, dijo. A las leyes de los dioses. En realidad son las leyes de la naturaleza. Hoy para un cristiano la ley de Dios. Yo obedezco esa ley. Y tú las leyes que hiciste a la medida, que no son justas, porque odias a mi hermano. Tú obedeces a tus propias leyes, yo obedezco a las leyes de los dioses. Y todo en paz. Lo sepulta y luego la sepultan viva. El resto es algo terrible. Y alguna vez, cuando seamos más cultos, más sensibles, vamos a leer Antígona. Quiero decir más cultos porque no es una tensión bárbara. Más que eso, es un alegato, es una dialéctica entre el rey que dice, yo tengo la facultad de castigar a tu hermano Polinices. Eteocles era el bueno allí. Y ella dice, pues es mi hermano y voy a hacer mi deber cristiano, dijo. Y después me voy a la Basílica de Guadalupe, dijo Antígona. Entonces, allí está ella. O me hago la tonta con mi hermano y no lo sepulto, o pierdo la vida enterrada viva. Ahí está la tragedia. Pero por ahora, después de que escuchemos 2 o 3 relatos que son clásicos, que conocemos de memoria, Semos malos y la jorobada o la joroba. Después de eso vamos a ver Filoctetes, que es más emotivo, más cercano, y ya verán cómo nos pueden decir muchas cosas, nos deben decir muchas cosas. O sí, tienen también una espléndida opción. No sé lo que haya hoy en la programación de la tele, pero que les aproveche a quien quiera ver esta tarde en la tele. Por lo pronto, estos son los 2 relatos de que les hablé y vámonos a comer. Gracias.